En el indómito territorio de Wyoming de 1875, Sarah Mitchell agarra el medallón de su abuela, la última pieza de la herencia de su marido asesinado. Embarazada de 6 meses y sola, sabe que los forajidos no se detendrán hasta que reclamen lo que creen que les pertenece por derecho: el rancho, las escrituras de la mina de oro, su propia vida. Todo pende de un hilo mientras el galope de sus caballos se acerca cada noche. Pero el destino tiene otros planes. De la niebla del amanecer emerge el lobo corredor, un guerrero Cheyenne cuyo propio camino de redención conduce directamente a su puerta. En sus ojos, ella ve no solo fuerza, sino algo que su mundo ha olvidado: honor. Mientras él levanta su rifle contra sus perseguidores, queda una pregunta. En una tierra donde sobrevivir significa elegir un bando, ¿pueden dos almas de mundos diferentes forjar un futuro por el que valga la pena luchar? Antes de que volvamos a la acción, dinos desde dónde nos estás viendo y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El amanecer pintaba el cielo de Wyoming con trazos de acuarela de color rosa y dorado, mientras los dedos de Sarah Mitchell trabajaban la tierra rebelde de su pequeño jardín. El aire de la mañana era cortante y limpio, y traía los últimos susurros del invierno mientras la primavera luchaba por afianzarse. Le dolía la espalda mientras se enderezaba, una mano acunando instintivamente su vientre hinchado mientras la otra agarraba el mango desgastado de su paleta de jardinería. Dentro del bolsillo de su delantal, la escritura de propiedad doblada crujía con cada movimiento. La mancha marrón de sangre en su esquina se había secado hacía meses, pero Sarah todavía la veía fresca cada vez que cerraba los ojos. La sangre de James, la última marca de su marido en el documento que los había traído al oeste con Vicino. Tanta esperanza, el canto de una alondra atravesó la quietud de la mañana, haciéndola sobresaltarse. En estos días, cada sonido inesperado le aceleraba el corazón. Escudriñó la línea de árboles que bordeaba su propiedad, buscando sombras que no deberían estar allí. Los forajidos se habían vuelto más audaces desde la muerte de James y ya no se molestaban en ocultar su presencia. Ayer mismo había encontrado huellas de pezuñas frescas junto al arroyo, demasiado cerca de la casa como para estar tranquila. Sarah se puso en pie, apoyándose en la tosca pared de la cabaña. Estaba embarazada de 6 meses y cada día suponía un nuevo reto para lo que antes eran tareas sencillas. James debería haber estado aquí para esto. Debería haber sido él quien sintiera a su hijo dar sus primeras patadas. Debería haber... El sonido de unos caballos que se acercaban la paralizó. 3 jinetes emergieron de la niebla matutina, sus siluetas cobrando forma como espectros hechos carne. Sarah se llevó la mano a la parte baja de la espalda, donde el revólver Colt de James cabalgaba en un bolsillo oculto de sus faldas. Quedaban 5 tiros en el tambor. Había usado el 6º hacía 2 semanas para ahuyentar a un coyote que había estado acechando a sus pollos. «Señora Mitchell», gritó el jinete principal con una voz que transmitía falsa alegría. «Hermosa mañana para la jardinería, Marcus Wade, el hombre que se había ofrecido a comprar su tierra por una miseria pocos días antes del accidente de James». Ahora se quitó el sombrero. Todas sus modales de caballero se desvanecieron ante sus intenciones depredadoras. «Esta es propiedad privada, señor Wade». La voz de Sarah sonó más fuerte de lo que ella sentía. Años de escuela de señoritas le habían dado a sus palabras una autoridad que ella rezaba que no pudieran ver a través de ellas. Wade desmontó, haciendo tintinear sus espuelas con cada paso deliberado hacia su jardín. Sus compañeros permanecieron montados, con las manos, descansando demasiado casualmente cerca de sus fundas. «Ahora, señora Mitchell, ¿es esa forma de saludar a los vecinos preocupados?
Hemos oído rumores de guerreros indígenas avistados en la zona. Tiempos peligrosos para una mujer sola. Su bota aplastó una de sus plántulas de tomate recién plantadas. Podría ser más seguro reconsiderar mi oferta. Los dedos de Sarah rozaron la empuñadura del revólver de James. Mi respuesta no ha cambiado. La amable máscara de Wade se desprendió por un momento, revelando algo frío y antiguo como los ojos de una serpiente. Tu marido también era testarudo. Mira a dónde le llevó. La amenaza flotaba en el aire entre ellos, clara como el agua de la montaña. Sarah sintió que su hijo se movía dentro de ella, un recordatorio de todo lo que tenía que perder y de todo lo que tenía que proteger. Creo que deberías irte ahora. No desenfundó el revólver, todavía no, pero su postura cambió lo suficiente como para que Wade supiera que estaba allí. Él la estudió durante un largo momento y luego se rió. El sonido no tenía nada de humor. No puede permanecer despierta para siempre, señora Mitchell. Los accidentes ocurren, especialmente aquí en la naturaleza. No hay ley en 50 millas a la redonda. Nadie oirá gritar a una viuda. Wade se volvió hacia su caballo, pero se detuvo. Una semana. Después, mi oferta se reduce a la mitad, si todavía está viva para considerarla. Los jinetes se marcharon como habían llegado, desvanciéndose en la niebla matutina como pesadillas. Solo la plántula aplastada y la tierra removida por las pezuñas de sus caballos demostraban que habían sido reales. Sarah esperó hasta estar segura de que se habían ido antes de dejar caer los hombros. Le temblaba la mano mientras sacaba la escritura de propiedad del bolsillo, la sangre de James, un crudo recordatorio del precio ya pagado. La parte que Wade no sabía, no podía saber, estaba oculta bajo esa mancha de sangre, marcas de prospección que apuntaban a una veta de oro que haría que el valor del rancho pareciera calderilla. Un movimiento llamó su atención, una sombra que se desprendía de los árboles. Su corazón dio un salto hasta que distinguió la forma característica, una figura solitaria a caballo, demasiado lejos para distinguirla con claridad, pero algo en su porte hablaba de poder y gracia que Wade y sus hombres nunca podrían igualar. La figura levantó una mano, ya fuera en señal de saludo o de advertencia, y luego se fundió de nuevo en el bosque. Sarah presionó el medallón de su abuela con la mano, observando el lugar donde había estado el misterioso jinete. Por primera vez desde la muerte de James, sintió algo más que miedo. Se sentía observada, protegida. Y eso, de alguna manera, la asustaba más que nunca. La pipa de la paz rota yacía en el polvo entre ellos. Su repentina aparición marcó el momento en que todo cambió. Sarah había estado recogiendo leña cerca del arroyo cuando lo oyó, el distintivo traqueteo de advertencia que heló su sangre. La serpiente, enroscada a menos de 1 metro de distancia, levantó su cabeza en forma de diamante mientras ella se quedaba paralizada en su sitio. El tiempo se alargó como la melaza. Cada respiración parecía durar una eternidad. Los ojos de la serpiente se clavaron en los suyos, antiguos e inmóviles. Su mano se movió lentamente hacia el revólver que llevaba en las faldas, sabiendo que nunca llegaría a tiempo. La flecha golpeó tan rápido que no registró su paso hasta que la serpiente quedó inmovilizada en el suelo, con el cascabel silenciado en medio del temblor. Solo entonces oyó los cascos que se acercaban. Salió de entre los árboles como un espíritu hecho carne. Su caballo pintado se movía con una gracia fluida. El hombre se sentó erguido en su silla de montar, sus rasgos orgullosos marcados por líneas de fuerza silenciosa. Su vestimenta mezclaba prendas tradicionales cheyennes con lo que parecían pantalones de caballería, lo que sugería que pertenecía a ambos mundos. Un arco descansaba con soltura en sus manos, con otra flecha ya encocada. «Deberías mirar por dónde pisas», dijo, con un inglés claro pero con acento.
La gente de las serpientes se despierta hambrienta en primavera. El corazón de Sara retumbaba en su pecho. El miedo a la serpiente se transformaba en otro tipo de tensión. Había oído historias de las tribus locales, algunas pacíficas, otras no. La pipa de la paz rota que había encontrado la semana anterior mientras cuidaba de su jardín le había parecido un presagio, aunque no estaba segura de qué. «Gracias», logró decir con una voz más firme de lo que sentía. «Soy Sarah Mitchell». Desmontó con un movimiento fluido, moviéndose con la confianza fácil de un guerrero. De cerca, pudo ver las cicatrices que marcaban su rostro, viejas heridas que hablaban de batallas superadas. Sus ojos, sin embargo, mostraban algo inesperado: compasión. «Sé quién eres», dijo, recuperando su flecha del cuerpo de la serpiente. «La viuda que se niega a irse. Me has estado observando». No era una pregunta. Recordó la sombra en la línea de árboles, la sensación de estar vigilada. «Observo a todos los que entran en estas tierras». Limpió la flecha con movimientos experimentados. «Los hombres que te amenazan son Wasiku, hombres blancos con corazones de serpiente, Wade y su banda». La mano de Sara se deslizó protectora hacia su vientre. «Mataron a mi marido». La expresión del guerrero se ensombreció. «Lo sé. Encontré su cuerpo junto al arroyo. Le di los ritos funerarios adecuados cuando los hombres de la ley de tu pueblo no quisieron venir». La revelación la dejó atónita. Todos estos meses se había preguntado cuál sería el lugar de descanso final de James. Los hombres de Wade habían negado tener conocimiento de ello, y el sheriff más cercano estaba demasiado en el bolsillo de Wade como para investigar. «¿Quién eres?», susurró ella. «Me llaman Lobo Veloz». Tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón, un gesto que parecía inconsciente. «Mi pueblo reclamó una vez estos valles como cotos de caza. Ahora vemos cómo vuestro pueblo construye vallas y traza líneas en el papel». Sara se acercó, atraída por algo en su voz. «Sin embargo, me salvaste. El honor no conoce fronteras». La mirada del lobo corredor se encontró directamente con la de ella. «Tu marido murió con valentía, luchando contra 3 hombres él solo. Tal valentía merece respeto y su viuda merece protección». Una brisa agitó la hierba a su alrededor, llevando el dulce aroma de la salvia silvestre. A lo lejos retumbó un trueno, una tormenta primaveral que se acercaba desde las montañas. «Wade volverá», dijo Sara, «con más hombres». «Lo sé». Lobo Corredor montó en su caballo con un movimiento suave. «Por eso me quedaré. No necesito. Llevas un niño». Su tono no admitía discusión. «Y llevas algo más, algo que hace que los ojos de esos hombres brillen de codicia». Sara metió la mano en el bolsillo del delantal, donde yacía escondida la escritura manchada de sangre. «¿Cómo has...?» «He observado lo suficiente como para ver la verdad». Giró su caballo hacia la línea de árboles. «Descansa esta noche. Yo vigilaré». Antes de que pudiera protestar más, desapareció en el crepúsculo, dejando a Sara sola con la serpiente muerta y más preguntas que respuestas. Recuperó la pipa de la paz rota de donde había caído, con su superficie tallada lisa contra su palma. Quizá fuera un presagio después de todo, no de paz destrozada, sino de nuevas alianzas formadas en tiempos desesperados. Los truenos se acercaban mientras regresaba a la cabaña. El peso de la promesa del lobo corredor se posaba sobre sus hombros como una manta. Por primera vez desde la muerte de James, sintió que algo peligroso se encendía en su pecho. Esperanza. Sara se despertó con el aroma del humo de leña y la salvia. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de su cabaña, llevando consigo un aroma desconocido, no el de su café habitual, sino algo más terroso, más complejo. Instintivamente buscó el revólver de James antes de recordar los acontecimientos de ayer. Afuera,
Lobo Corredor estaba agachado junto a un pequeño fuego, revolviendo algo en una taza de lata maltrecha. Él reconoció su aparición con un ligero asentimiento, sin apartar nunca del todo la atención de la línea de árboles. «Té medicinal», dijo, ofreciéndole la taza. «Es bueno para el niño». Sara vaciló. La confianza le costaba más que la gratitud. «El hijo de tu marido crece dentro de ti», dijo Lobo Veloz en voz baja. «He jurado proteger a ambos. No les haría daño a ninguno». El vapor del té traía recuerdos de lugares salvajes. Sara tomó la taza. Sus dedos rozaron brevemente los suyos. El líquido era amargo pero extrañamente reconfortante, calentándola desde dentro. «Hubo jinetes en la noche», continuó. «2 hombres. Observaron, pero no se acercaron. Los exploradores de Wade». Sara apretó la taza con fuerza. «¿Están planeando algo?» «Sí». Lobo Veloz se puso de pie, sus movimientos fluidos a pesar de una noche de vigilancia. «Nos pondrán a prueba primero. Pequeños ataques para sondear nuestras defensas». «¿Nuestras defensas?» La palabra le sonaba extraña en la lengua. Ayer había estado sola. Ahora, Lobo Veloz metió la mano en su bolsa de medicinas y sacó una pequeña bolsa de cuero decorada con intrincados abalorios. «Para protegerte», dijo ofreciéndosela. «Es obra de mi abuela, era conocida por sus medicinas». Sara aceptó la bolsa sintiendo su peso. Piedras, tal vez, o hierbas secas. «No lo entiendo. ¿Por qué me ayudas? Tu gente no me debe nada». «Mi gente entiende el honor y la venganza». Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Los hombres de Wade no solo te amenazan. Han matado a muchos, tanto blancos como cheyennes. Envenenan la tierra con su codicia». Un disparo resonó en el aire de la mañana. La taza se hizo añicos en las manos de Sara, salpicando té en sus faldas. Lobo Corredor se movió como un rayo, llevándola detrás de la chimenea de piedra de la cabaña, mientras 2 balas más golpeaban la madera. «3 jinetes», dijo con calma, ya con el arco en la mano. «Vienen del este, 4», corrigió Sara sacando el revólver de James. «Uno está tratando de rodearnos por el lecho del arroyo». Las cejas del Lobo Corredor se levantaron ligeramente. «Tienes ojos de guerrero. Tengo ojos de superviviente». Sara revisó su munición. 5 disparos. «Wade nos está poniendo a prueba, como dijiste». Un caballo relinchó de dolor. La flecha del Lobo Veloz dio en el blanco. Las maldiciones brotaron de los árboles, seguidas por el estruendo de los cascos que se retiraban. Pero el 4.º jinete seguía avanzando por el lecho del arroyo, utilizando el sonido del agua para enmascarar su acercamiento. Sara cerró los ojos, recordando las lecciones de James. Esperar el sonido de las piedras moviéndose bajo los cascos del caballo. Esperar. Ahí. Su disparo resonó por toda la propiedad. Un grito de dolor, luego más maldiciones. El 4.º jinete emergió del lecho del arroyo al galope, agarrándose el hombro mientras huía. Cayó el silencio, roto solo por los pájaros de la mañana que reanudaban sus cantos. Las manos de Sara temblaron al bajar el revólver. La bolsa de medicinas presionada contra su palma, su abalorio capturando la luz del sol. «Disparas bien», dijo Lobo Veloz, devolviendo su flecha a su carcaj. «James me enseñó. Dijo que una mujer sola necesita...». El dolor atravesó su abdomen, agudo y repentino. Sara jadeó, doblándose. Lobo Veloz la cogió antes de que pudiera caer, con su fuerza firme y segura. «El niño protesta por la emoción», dijo, ayudándola a llegar a un banco junto a la puerta de la cabaña. «Descansa, comprobaré los límites de la propiedad. Volverán». «Sí», tocó la bolsa de medicinas que ella tenía en la mano. «Pero ahora no estás sola. La bolsa contiene las oraciones de mi abuela. Ellas te protegerán cuando yo no pueda hacerlo». Sara lo miró, a este guerrero que se había erigido en su guardián, a este hombre que unía 2 mundos. «¿Por qué confío en ti?», susurró, más para sí misma que para él.
La expresión del lobo corredor se suavizó. Quizá porque ves en mí lo que yo veo en ti. Alguien que ha perdido mucho, pero que se niega a que eso lo doblegue. Se alejó para inspeccionar la propiedad, con el arco preparado. Cada línea de su cuerpo hablaba de vigilancia y capacidad. Sara apretó la bolsa de medicinas contra su pecho, sintiendo a su hijo moverse bajo su corazón. El ataque de la mañana había demostrado lo que temía. Wade estaba harto de esperar, pero también había demostrado algo más. Ya no estaba sola. Para bien o para mal, su destino se había entrelazado con el de Lobo Veloz. Mientras lo observaba patrullar sus límites, Sara se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de James, sentía algo más que miedo y dolor. Se sentía protegida. Y algo más, algo que aún no estaba lista para nombrar. El saquito de medicinas se calentó contra su piel, como si respondiera a sus pensamientos. Quizá las oraciones de la abuela de Lobo Veloz ya estaban surtiendo efecto, tejiendo un escudo de esperanza alrededor de ella y de su hijo nonato. O quizá la verdadera medicina era simplemente saber que alguien se preocupaba lo suficiente como para interponerse entre ella y el peligro. En cualquier caso, Sara sabía que todo había cambiado. La pregunta era si estaba preparada para saber a dónde podía llevar ese cambio. El atardecer pintaba las montañas de púrpura mientras Sara observaba al lobo corredor atender a su caballo. Se movía con una gracia experimentada, murmurando palabras en Cheyenne que hacían que las orejas del caballo pintado se movieran hacia adelante con atención. Detrás de él, apoyado contra un tronco caído, descansaba su escudo de guerrero, una creación redonda de piel de búfalo endurecida, decorada con símbolos intrincados y plumas colgantes. Cada marca cuenta una historia, dijo Lobo Veloz, sin envolverse, intuyendo su curiosidad. Cada pluma lleva un recuerdo. Sara se acercó lentamente, atraída por el arte de la pieza. Los patrones geométricos irradiaban desde el centro como un resplandor solar, pero fueron las marcas más oscuras las que le llamaron la atención. Manchas donde la pintura había sido rascada deliberadamente, dejando cicatrices en el diseño. Estas marcas, dijo en voz baja, no son decorativas, ¿verdad? Las manos The Running Wolf se detuvieron en el flanco de su caballo. No, cada uno representa a un hermano caído, familia, amigos. Su voz tenía el peso de montañas. Mi gente se acercó al escudo, los dedos trazando una marca de arañazo en particular. Esta era mi esposa, Morning Star, y nuestro hijo, Sara, se quedó sin aliento. Los hombres de Wade, diferentes Wasiku, misma codicia. Los ojos del lobo corredor tenían sombras más profundas que el crepúsculo que se avecinaba. Querían nuestros terrenos de caza. Cuando nos negamos a irnos, vinieron de noche, quemaron nuestras cabañas, dispararon a cualquiera que huyera. Su mandíbula se tensó. Mi hijo tenía 3 veranos. La mano de Sara se movió instintivamente hacia su vientre. Lo siento mucho. Yo estaba fuera, explorando nuevos terrenos de caza con otros guerreros. Cuando regresamos, tocó otra marca de arañazo. Mi padre dirigió la defensa, murió protegiendo a los niños. Algunos escaparon, la mayoría no. El escudo parecía volverse más pesado con cada palabra, cargado por las almas que conmemoraba. Sara se encontró extendiendo la mano con los dedos sobre las marcas. ¿Puedo? Lobo corredor asintió. El cuero de búfalo se sentía suave bajo su tacto, su superficie desgastada por años de sol, viento y dolor. Después, continuó, encasé a los Wasiku responsables, uno por uno, no por venganza, por justicia. Sus ojos se encontraron con los de ella. Como los hombres de Wade, pensaban que podían matar sin consecuencias. Se equivocaban. ¿Por eso me ayudas?, preguntó Sara. Porque soy otra víctima de los suyos. No,
Lobo veloz levantó el escudo y la luz de la luna reflejó las plumas. Te ayudo porque luchas con honor, porque tu marido murió protegiendo lo que era correcto, porque tu hijo merece nacer en un mundo donde la justicia aún existe. Giró el escudo mostrándole una marca nueva que no había notado antes. Esta es por James. La añadí la noche que lo enterré. Las lágrimas nublaron la visión de Sarah. Desde la muerte de James, nadie lo había reconocido como algo más que un tonto que se había negado a vender. Nadie había honrado su sacrificio ni había conmemorado su fallecimiento con una ceremonia. El escudo lleva algo más que la muerte, dijo Running Wolf con suavidad. Mira aquí. Estas líneas que fluyen hacia afuera representan esperanza, nuevos comienzos. El ciclo de la vida continúa, incluso después de una gran pérdida. Sarah se secó los ojos. Como mi hijo. Sí, su voz se suavizó. Estrella de la mañana estaba embarazada de nuestro segundo hijo cuando... Hizo una pausa, el dolor brillando en sus rasgos. A veces la veo en mis sueños, pidiéndome que no deje que el odio envenene mi espíritu. Su mayor temor era que olvidara cómo amar en mi búsqueda de la justicia. ¿Y lo has olvidado?, preguntó Sarah. La mirada de Running Wolf se cruzó con la de ella en el crepúsculo cada vez más intenso. Pensé que lo había olvidado, hasta que te vi en tu jardín esa mañana, defendiendo tu hogar con nada más que valor y un revólver. Me recordaste que la fuerza se manifiesta de muchas formas. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. Entonces el hijo de Sarah dio una patada, haciéndola jadear. Sin dudarlo, Running Wolf la sujetó con una mano mientras con la otra seguía sosteniendo su escudo. «Tu hijo es fuerte», dijo, con algo parecido a asombro en la voz, «como su madre. Y está protegido», respondió Sarah en voz baja, «como quería su padre». Permanecieron juntos en la oscuridad creciente, con el escudo de guerrero entre ellos, ya no solo como un recuerdo de la muerte, sino quizás como una promesa de la vida venidera. Sobre ellos, las primeras estrellas emergían, vigilando al soldado y a la viuda, al Cheyenne y al colono, dos almas unidas por la pérdida, pero que tímidamente se acercaban a la esperanza. Las plumas del escudo se agitaban con la brisa del atardecer, susurrando de finales y comienzos, de justicia y sanación, de corazones que podrían aprender a amar de nuevo, incluso a la sombra de tanto dolor. Nubes oscuras se extendían por el cielo de Wyoming como una manada de búfalos enfurecidos, con el vientre morado por la lluvia que se avecinaba. Sarah estaba en la puerta de su casa, observando al lobo veloz atar su caballo en su pequeño granero. Sus dedos retorcían la banda de oro de su mano izquierda, un hábito nervioso desde la muerte de James, el metal desgastado por meses de preocupación. «La tormenta va a ser fuerte», gritó con la voz casi perdida en el viento creciente. «Deberías esperar dentro». Running Wolf vaciló, la corrección cultural luchando contra la necesidad práctica. Un trueno decidió por él, haciendo relinchar de angustia a su caballo. «Esperaré en el porche», dijo, cerrando la puerta del granero contra las primeras gotas de lluvia. «No seas ridícula». Sarah volvió a tocar su anillo de bodas, sacando fuerzas de él. James nunca me perdonaría si dejara que el protector de su hija se ahogara en una tormenta primaveral. Los ojos del lobo corredor se posaron en su vientre. «¿Hija?» Solo una sensación. Ella se hizo a un lado haciendo espacio en la entrada. Entra antes de que el resto de sus palabras se desvaneció en un estruendo ensordecedor. La tormenta estalló como una presa reventada. Las chaparras convirtieron el patio en barro al instante. Running Wolf cruzó la distancia en 3 largos pasos, trayendo consigo el aroma del cuero y la salvia de la pradera. La pequeña cabaña de Sarah pareció encogerse con su presencia.
Ella se ocupó de encender la lámpara de aceite, consciente de que él estaba justo detrás de la puerta, observándola con esa tranquila intensidad que le erizaba la piel. «Deberías descansar», dijo señalando su mecedora. El niño está bien. Pero ella se sentó, de todos modos, con la espalda dolorida por el trabajo del día. «Háblame de los espíritus del clima de Cheyenne. Seguro que tienen historias sobre tormentas como esta». Lobo Corredor se acercó a la ventana con una postura alerta a pesar de la conversación informal. «Mi pueblo dice que las grandes tormentas llegan cuando los seres del trueno cabalgan por el cielo, luchando contra los espíritus malignos». Su voz adquirió el ritmo de un narrador. «Sus flechas son relámpagos, sus cascos truenos». Sara sonrió, recordando el amor de James por las historias nativas. Sus dedos volvieron a encontrar su anillo de boda, pero esta vez los recuerdos le trajeron consuelo en lugar de dolor. «Tu anillo», observó Lobo Veloz. «¿Te habla?» En cierto modo. Sara levantó la mano hacia la luz de la lámpara. James ahorró durante meses para comprarlo. Decía que un matrimonio adecuado necesitaba un anillo adecuado. Le dije que no me importaba el oro, pero él insistió. Se le hizo un nudo en la garganta. El día que lo mataron, acababa de volver de vender nuestro mejor caballo. Dijo que tenía una sorpresa para mí. Lobo Corredor se acercó, el interés agudizando sus rasgos. «¿Qué clase de sorpresa?» «Nunca lo supe. Fuera lo que fuera, los hombres de Wade se lo llevaron cuando...» Se interrumpió cuando un relámpago iluminó la cabaña, seguido al instante por un trueno explosivo. La lámpara parpadeó. Las sombras bailaban por las paredes. A través de la ventana, llena de gotas de lluvia, un destello diferente llamó la atención del Lobo Veloz. Se movió como un fantasma y apagó la lámpara con un movimiento fluido. «Jinetes», susurró, «usan la tormenta como cobertura». El corazón de Sara dio un brinco en su garganta. En la repentina oscuridad apenas podía distinguir formas en movimiento a través de la cortina de lluvia, figuras montadas que se acercaban. «¿Cuántos? 6, quizá 7. El arco de Lobo Veloz apareció en sus manos. «Creen que estamos ciegos por la tormenta». Sara intentó alcanzar el revólver de James, pero Lobo Veloz le sujetó la muñeca. «No». El niño. «No puedo. Confía en mí». Su mano pasó de la muñeca al hombro, firme y cálida. «El anillo de tu marido te ha protegido hasta ahora. Deja que mis flechas te protejan ahora». Otro relámpago, esta vez más cerca. En su cruda iluminación, Sara vio a los jinetes con mayor claridad. Los hombres de Wade, con los rifles preparados a pesar de la lluvia. Su anillo de bodas pesaba en su dedo, el último regalo de James, un recordatorio constante de todo lo que tenía que perder. Pero al mirar a Running Wolf, perfilado contra la ventana oscura por la tormenta con su arco desenvainado, se dio cuenta de algo más. Ese anillo no era solo un recordatorio de la pérdida, era un símbolo de la obligación del amor de proteger, de enfrentarse a la oscuridad sin importar el costo, tal como James había hecho, tal como Running Wolf estaba haciendo ahora. La tormenta arreciaba en el exterior. Los truenos y relámpagos transformaban la noche en caos, pero en la oscuridad de su cabaña, Sara sintió que una calma inesperada se apoderaba de ella. Tocó su anillo de bodas por última vez y luego tomó la bolsa de medicinas de Running Wolf, que aún colgaba de su cinturón. Sea lo que venga después, lo afrontará con ambos símbolos de protección, su pasado y su presente, unidos en el corazón de la tormenta. La mañana después de la tormenta amaneció despejada y fría. El aire se limpió de todo menos de posibilidades. Sara encontró a Running Wolf en su porche, con su cuchillo moviéndose con una precisión experta sobre un trozo de madera de cedro. Las virutas se enroscaban alrededor de sus pies como hojas de otoño. «Estás sangrando»,
dijo ella, notando por primera vez el vendaje en su brazo. De anoche, un rasguño. Continuó tallando, y cada golpe revelaba más de la forma, que tomaba forma bajo sus manos. Los hombres de Wade disparan mal bajo la lluvia. Sarah se sentó en el escalón del porche junto a él, lo suficientemente cerca como para ver lo que estaba creando. Un pequeño caballo, cuyas líneas fluían con un movimiento sugerido. Es hermoso. Para el niño, el cuchillo de lobo veloz. Encontró la curva del cuello del caballo, liberando su gracia de la madera. En mi cultura, el primer regalo de un bebé debe tener un significado. Los caballos representan la libertad, la fuerza. Hizo una pausa, estudiando su obra. Y el poder de alejarnos del peligro cuando es necesario. El peso de sus palabras se posó sobre Sarah como una manta. Observó cómo se movían sus manos, recordando cómo esos mismos dedos habían disparado flechas en la oscuridad, haciendo retroceder a los hombres de Wade cuando el trueno y el miedo habían amenazado con abrumarla. ¿Por qué mataron realmente a James?, preguntó de repente. No fue solo por el rancho, ¿verdad? El cuchillo del lobo veloz se quedó quieto. No, la mina de oro. Sarah sacó de su bolsillo la escritura manchada de sangre. Pero no la que todo el mundo conoce. Hay otra. ¿Verdad? Eso es lo que James descubrió. Eso es lo que iba a contarme. Sí. Running Wolf dejó a un lado su talla y se volvió completamente hacia ella. Tu marido lo descubrió mientras buscaba una cría perdida, una cueva en el cañón alto, donde el arroyo se desvía hacia el norte, rica en oro, pero en tierra sagrada, Cheyenne. ¿Cómo lo sabes? Porque yo se lo mostré. La expresión del lobo veloz reflejaba orgullo y tristeza. Era diferente de los demás Wasiku. Entendió su significado, acordó que debía permanecer intacto. La mano de Sarah se movió hacia su vientre, las piezas encajando. Por eso no quiso vender, no solo por el rancho, sino para proteger el lugar sagrado de tu pueblo. Y Wade se enteró de alguna manera. Los dedos del lobo corredor recorrieron la crin tallada del caballo. Los hombres como él solo ven el oro, no los espíritus que lo protegen, no las oraciones enterradas en ese suelo, ni las vidas que destruyen para conseguirlo. La voz de Sarah se quebró. El caballo en las manos del lobo corredor parecía ondular con la luz de la mañana, sus músculos de madera tensos hacia la libertad. James murió protegiendo algo más grande que él mismo, dijo Running Wolf en voz baja. Al igual que mi pueblo, murió protegiendo nuestras costumbres sagradas. Levantó la talla y estudió cómo jugaba la luz del sol en sus superficies. Este caballo lleva ahora nuestras dos historias. Un regalo para recordarle a tu hijo que el valor no conoce fronteras. Sarah extendió la mano y sus dedos rozaron los de él al tocar la talla. La madera estaba caliente, llena de posibilidades. ¿Qué hacemos ahora? Wade no se detendrá. El oro lo ciega ante todo lo demás. Entonces, plantaremos cara. La voz de Sarah encontró su fuerza. No solo por James o el rancho, por la tierra sagrada de tu pueblo, por todo lo que importa más que el oro. Los ojos del lobo corredor se encontraron con los de ella. Algo cambió en su mirada. Él apretó el caballo tallado en sus manos. Sus dedos se detuvieron en su palma. ¿Juntos?, preguntó, y la palabra tenía un peso que iba más allá de su sílaba. Juntos. Sarah acunó la talla, sintiendo que su hijo se movía bajo su corazón. ¿James querría eso? ¿Querría Morning Star? El aliento de Running Wolf se cortó al oír el nombre de su esposa. Pero cuando habló, su voz sonó segura. Ella entendería que los corazones, como los lugares sagrados, a veces deben ser protegidos por nuevos guardianes. El sol de la mañana subía más alto, iluminando el mundo bañado por el rocío con promesas.
Sara sostenía el caballo tallado entre ellos, un puente entre culturas, una muestra de confianza ganada a través de un propósito compartido y un afecto creciente. En sus líneas fluidas vio todo lo que estaba en juego: patrimonio, honor, esperanza. Y en los ojos del lobo veloz vio un futuro que no se había atrevido a imaginar desde la muerte de James, un futuro por el que valía la pena luchar. El cuchillo yacía entre ellos sobre la mesa de la cocina, su mango de hueso amarillento. Por el paso del tiempo, su hoja grabada con símbolos que captaban la luz de la tarde. Sara observó a Running Wolf afilarlo con lentos y deliberados golpes de su piedra de afilar. «La hoja de mi padre», dijo, probando su filo con el pulgar. Lo llamaba portavoz de la verdad. Decía que el cuchillo de un guerrero nunca debería mentir sobre su propósito. Un dolor agudo atravesó el abdomen de Sara, más fuerte que antes. Se agarró al borde de la mesa, tratando de ocultar su malestar, pero los ojos del lobo corredor no pasaron por alto nada. ¿El niño? Solo cansancio, pero otro espasmo la hizo jadear. El médico del pueblo dijo que debería descansar más. Lobo corredor dejó su cuchilla, la preocupación oscureciendo sus rasgos. Entonces deberías... Un disparo rompió el momento. Una ventana estalló hacia adentro, cubriéndolos de vidrios. Lobo corredor se movió como un rayo, tirando a Sara hacia abajo detrás de la pesada mesa de roble, mientras más disparos astillaban las paredes de la cabaña. «¿Wade?», preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta. 8 jinetes. La voz del lobo corredor era firme mientras recuperaba su cuchillo. «Esta vez no están jugando». Sara intentó coger el revólver de James, pero el dolor la hizo doblarse. Esta vez no pudo ocultarlo. La expresión del lobo veloz pasó de guerrera a algo completamente distinto. «El bebé está llegando». Sara apretó los dientes. Mal momento. Una voz resonó desde fuera. «Señora Mitchell, última oportunidad de ser razonable». El falso encanto de Wade había desaparecido, sustituido por una fría certeza. No hay ningún sitio a donde huir. La mano del lobo corredor encontró la de Sara y la apretó una vez. «Quédate agachada». Se acercó a la ventana agachado, con el portador de la verdad reluciente en su mano. «No saben que estoy aquí». Quizá los cascos de los caballos resonaron cada vez más cerca. Algo pesado se estrelló contra la puerta de la cabaña. El mundo de Sara se redujo a percusión. Disparos, astillas de madera, los latidos de su propio corazón. Su hijo eligiendo ahora, de todos los momentos, abrirse camino al mundo. El cuchillo del lobo corredor brilló en el caos. Un grito desde fuera le dijo que había dado en el blanco, pero siguieron más disparos, más voces. Estaban rodeados. «El túnel», jadeó Sara entre contracciones. «Debajo de la bodega. James lo cavó el verano pasado. Conduce al arroyo». La comprensión se hizo evidente en los ojos del lobo corredor, pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió de golpe. El propio Wade estaba en el marco de la abertura, con el rifle en alto. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en latidos. Latido, el cuchillo del lobo veloz gira en el aire y golpea la mano con la que Wade sostiene el rifle. El arma se dispara inofensivamente contra el techo mientras Wade aúlla. Latido. El revólver de Sara suena 2 veces, haciendo retroceder a los hombres que intentan seguir a su jefe a través de la puerta. Latido, lobo veloz se mueve como un espíritu de venganza, con el portador de la verdad en sus manos, despejando la entrada mientras Sara lucha por ponerse de pie. Golpe. Un dolor como nunca había sentido antes la hizo caer de rodillas. «Sara». La voz del lobo veloz atravesó la bruma de agonía.
Estaba de nuevo a su lado, con sus fuertes brazos levantándola. ¿Dónde? Ella señaló temblorosa hacia la trampilla del sótano, parcialmente oculta por la vieja alfombra de su madre. Detrás de ellos, las maldiciones de Wade se hicieron más fuertes, mezcladas con el sonido de sus hombres reagrupándose. Lobo Veloz apartó la alfombra de una patada y consiguió abrir la trampilla mientras la sujetaba. Abajo, la oscuridad se abría como una boca. Sara se aferró a su camisa mientras el dolor se apoderaba de su vientre como si fueran bandas de hierro. El cuchillo, jadeó. El de tu padre. Volverá a saborear la sangre. La acomodó en sus brazos con más seguridad. Pero tu vida importa más que el acero. Los disparos salpicaban las paredes de la cabaña. Lobo que corre la protegió con su cuerpo mientras bajaba la escalera con una sola mano, manteniendo de alguna manera su agarre tanto sobre ella como sobre portavoz de la verdad. El túnel era bajo y oscuro, lo que lo obligó a agacharse. Los dedos de Sara encontraron el mango del cuchillo, presionándolo entre ellos. Incluso a través de su dolor, sintió los símbolos tallados en el hueso. Generaciones de sabiduría guerrera que ahora los protegía a ambos. Nos seguirán. Logró decir entre contracción y contracción, sí. La voz del Lobo Veloz retumbaba en su pecho. Pero primero deben encontrarnos. Y luego, la hoja del portador de la verdad atrapó la poca luz que se filtraba desde arriba. Entonces, sabrán por qué mi padre le puso ese nombre a su cuchillo. Sara enterró su rostro contra su cuello cuando otra contracción la embargó. Sintió su pulso contra su mejilla, firme y fuerte. Sintió a su hijo moviéndose dentro de ella, exigiendo entrar en un mundo de repente lleno de violencia e incertidumbre. Pero también sintió el cuchillo del guerrero entre ellos, sus antiguos símbolos presionando su palma como una promesa de que algunas cosas, el honor, el coraje, el amor, decían verdades más fuertes que las balas o la codicia. Su hija nacería en medio de la batalla, pero nacería protegida tanto por el acero de portavoz de la verdad como por el corazón de su portadora. El túnel se extendía hacia la oscuridad, mientras Loba que corre la llevaba hacia un amanecer incierto. La luz de la luna se filtraba a través de las paredes del cañón, mientras Running Wolf sacaba un mapa de piel de venado desgastado de su bolsa de medicinas. Su superficie era suave por el paso del tiempo, marcada con símbolos de pigmentos descoloridos que parecían moverse en la oscuridad. Sara observaba a través de una bruma de dolor mientras sus dedos trazaban caminos que solo él podía leer. Los antiguos marcaron pasajes seguros, murmuró, sosteniéndola cuando llegó otra contracción. Caminos ocultos a los ojos Wasiku. Habían salido del túnel al borde del arroyo horas antes, justo cuando amanecía. Ahora caía de nuevo la noche, y el parto de Sara avanzaba más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Detrás de ellos, los hombres de Wade atravesaban a toda velocidad la maleza, y sus maldiciones se escuchaban en el viento de la tarde. Aquí, Lobo Veloz señaló un símbolo que parecía espirales entrelazadas. Una cueva sagrada. Mi pueblo. La usó durante generaciones, cuando las madres no podían llegar a la aldea a tiempo. Sara le agarró el brazo, mientras el dolor se apoderaba de su vientre. «¿Está lejos? Cerca. Pero...» vaciló estudiando su rostro a la luz tenue. «Está en tierra sagrada. A pocos forasteros se les ha permitido...» «Lo entiendo», jadeó Sara. «Si está prohibido...» «No». La voz del Lobo Veloz era suave pero firme. «Los espíritus conocen tu corazón y tu hijo». Su mano cubrió la de ella, que descansaba sobre su vientre. «Este niño nace de dos mundos, como dicen las profecías. Quizá por eso los antiguos marcaron estos caminos». La ayudó a ponerse de pie, un brazo sosteniendo su peso, mientras el otro sostenía el antiguo mapa.
La piel de venado parecía brillar tenuemente en la oscuridad creciente. Sus símbolos eran ahora algo más que simples marcas. Eran líneas de vida, puentes entre mundos. La cueva marca el límite, explicó Lobo Veloz mientras se movían. Con cuidado entre las sombras. Más allá se encuentra el valle de nuestros antepasados. La mina de oro que Wade busca está allí, en el corazón de la tierra sagrada. Sarah tropezó, el dolor le robó el aliento. James lo sabía. Sí, cuando le mostré las marcas de la cueva, lo entendió. La voz de Lobo Veloz tenía el respeto recordado. Dijo que algunos lugares deben permanecer intactos. Algunos tesoros valen más que el oro. Sonó un disparo, más cerca que antes. Lobo Veloz llevó a Sarah detrás de una roca, protegiéndola con su cuerpo. El mapa apretado entre ellos, su superficie cálida, a pesar del aire fresco de la noche. «Sigue nuestro rastro», susurró Sarah entre contracciones. «No». Los ojos de Lobo Veloz mostraban una certeza feroz. Ellos siguen su propia codicia. Nosotros seguimos la sabiduría de los antiguos. Señaló otro símbolo en el mapa, una serie de puntos que formaban una línea curva. ¿Ves? El camino de la madre, creado para momentos como este, cuando hay que proteger una nueva vida. Sarah trazó el símbolo con dedos temblorosos. Su toque dejó un tenue brillo a su paso, o tal vez solo era la luz de la luna jugando una mala pasada. Tu gente ha pensado en todo. Nuestra gente planifica 7 generaciones por delante. Running Wolf la ayudó a levantarse de nuevo. Esta noche, tal vez, esos planes te incluyan a ti. Se adentraron en el cañón, siguiendo marcas que parecían aparecer y desvanecerse, como estrellas. El mapa se calentaba en las manos de Lobo Veloz, como si respondiera a su necesidad. O tal vez respondiera a la niña, cuya insistente presión le decía a Sarah que les quedaba poco tiempo. La luna se elevaba, proyectando sombras nítidas sobre las antiguas paredes. El mundo de Sarah se reducía al ritmo, el patrón de su respiración, la sincronización de las contracciones, el apoyo constante del brazo de Running Wolf alrededor de su cintura. Detrás de ellos, las voces de los hombres de Wade se hacían cada vez más débiles, como si la propia tierra conspirara para despistarlos. Allí, la voz del Lobo Veloz era reverente. Una abertura oscura se abría en la pared del cañón, marcada por símbolos que coincidían con los del mapa de piel de ciervo. La cueva de la madre. Sarah se desplomó contra él cuando otra contracción la atenazó. Entre lágrimas de dolor, vio que los símbolos del mapa comenzaban a brillar con una suave luz azulada. Lobo Veloz no mostró sorpresa, como si hubiera esperado esto. «Los antiguos te dan la bienvenida», dijo suavemente. «Reconocen el corazón de un guerrero, sin importar su origen». Como si fuera una respuesta, los símbolos de la entrada de la cueva parpadearon con la misma luz etérea. Sarah sintió que algo cambiaba dentro de ella, no solo el bebé, sino algo más profundo. Una sensación de pertenencia, de aceptación. Lobo, corredor, la guió hacia la cueva, iluminando su camino con el antiguo mapa. Detrás de ellos, las voces de los hombres de Wade se habían silenciado, como si no pudieran, o no debieran, ver este lugar sagrado. «Tu hija», dijo Lobo Corredor, ayudándola a cruzar el umbral, «nacerá en tierra sagrada, protegida tanto por el valor de su padre como por la fuerza de su madre. Y por espíritus más antiguos que cualquiera de nosotros, la luz del mapa se hizo más intensa a medida que entraban en la cueva, iluminando las paredes marcadas con miles de años de oraciones y promesas. Sarah sintió que su hijo volvía a moverse ya preparado, listo para entrar en un mundo donde la sabiduría antigua y el amor nuevo podían forjar un camino incluso en la noche más oscura. Dentro de la cueva sagrada, Sarah se apoyó contra una suave pared de roca, jadeando.
Running Wolf se arrodilló a su lado y acomodó su manta para que estuviera más cómoda. Mientras lo hacía, algo revoloteó entre sus pliegues. Una fotografía desgastada que cayó boca arriba bajo la luz etérea de la cueva. Sarah abrió los ojos como platos. ¿De dónde has sacado eso? La imagen mostraba a 3 hombres con uniformes militares abrazados. Uno era sin duda James, más joven pero con los mismos ojos tiernos. Otro era Wade, su rostro sin arrugas por la codicia y el odio. El tercero, mi hermano, dijo Lobo Veloz en voz baja cogiendo la fotografía. Oso Caminante, sirvió con ellos en la guerra. Otra contracción se apoderó de Sarah antes de que pudiera responder. Running Wolf la apoyó en ese momento, pero sus ojos nunca dejaron la fotografía. James nunca mencionó, logró decir Sarah cuando el dolor disminuyó. No, Walking Bear le pidió que no lo hiciera. La voz de Running Wolf contenía un antiguo dolor. Eran exploradores juntos, hermanos de armas, hasta el día en que Walking Bear descubrió algo que lo cambió todo. La luz de la cueva pareció atenuarse, como si respondiera al peso del recuerdo. Sarah tocó la fotografía con dedos temblorosos. La mina de oro, Oso Caminante fue el primero en encontrarla. Reconoció los signos sagrados. Sabía lo que el lugar significaba para nuestro pueblo. La mandíbula del Lobo Veloz se apretó. Confió el secreto a sus hermanos de armas. Les pidió que ayudaran a protegerlo. La comprensión surgió a través del dolor de Sarah. James estuvo de acuerdo. Sí, pero Wade... Los dedos del Lobo Veloz trazaron la imagen de su hermano. Wade solo vio fortuna. Cuando Oso Caminante se negó a revelar la ubicación de la mina, Wade no pudo terminar. Por eso estabas vigilando nuestro rancho, susurró Sarah. Sabías que James estaba protegiendo el secreto de tu hermano. La fotografía estaba entre las pertenencias de Oso Caminante, junto con una carta que lo explicaba todo. Corriendo Lobo guardó cuidadosamente la imagen. Cuando supe que Wade estaba presionando a tu marido, supe que la historia se repetía. Pero llegué demasiado tarde para salvar a James. Sarah le agarró del brazo cuando le dio otra contracción, más fuerte que la anterior. Cuando pudo volver a hablar, su voz era feroz. No llegaste demasiado tarde. James murió protegiendo el lugar sagrado de tu pueblo. Ahora lo protegemos. Juntos, un sonido resonó desde la entrada de la cueva. Botas sobre piedra. Lobo Veloz se movió como una sombra, con el portavoz de la verdad apareciendo en su mano. La voz de Wade se escuchó en la oscuridad. Encontramos su rastro, señora Mitchell. Vaya persecución nos ha llevado. Sarah trató de reprimir un gemido, cuando otra contracción la embargó. Lobo Veloz presionó su mano sobre la de ella, ambos sabiendo que el silencio era imposible ahora. ¿Vas a traer un niño a este mundo? El tono de Wade era de fingida preocupación. Es peligroso aquí en la naturaleza. ¿Por qué no nos dejas ayudarte? Por los viejos tiempos. La fotografía parecía arder en el bolsillo de Lobo Veloz, un recordatorio de la hermandad traicionada, de lo rápido que la confianza podía convertirse en traición. James me habló de ti, gritó Sarah con más fuerza de la que sentía. De Oso Caminante, de lo que le hiciste. Se hizo el silencio por un momento. Cuando Wade volvió a hablar, desapareció toda pretensión de amistad. James debería haber mantenido la boca cerrada. Como el hermano de tu amigo rojo, el agarre de Lobo Veloz se apretó sobre portavoz de la verdad. Sarah podía sentir la rabia emanando de él en oleadas, pero su voz era mortalmente tranquila. Asesinaste a 2 buenos hombres por oro que nunca tocarás. 3 buenos hombres, muy pronto. Los pasos de Wade se acercaron. ¿O pensabas que no reconocería al hermano pequeño de Oso Caminante? Nunca olvido una cara, especialmente una que necesita ser asesinada. Sarah rompió aguas en ese momento, y el sonido resonó en las paredes de piedra.
Su grito de dolor rebotó en ellos, multiplicado por la acústica de la cueva. La mano libre del lobo veloz encontró la de ella en la oscuridad. «Tu hijo viene», susurró, «y con él una elección. Los antiguos dicen que cada nacimiento trae nuevas oportunidades para la justicia o la venganza. El camino que tomemos, no hay elección», jadeó Sara. James eligió la justicia. Oso Caminante eligió la justicia. Los honramos a ambos. La fotografía se apretó entre ellos mientras Lobo Corredor la ayudaba a adentrarse en la cueva, lejos de los pasos que se acercaban de Wade. Su presencia era un testimonio de los lazos formados y rotos, de la delgada línea entre la hermandad y la traición, pero también era un recordatorio de que algunas lealtades trascendían la muerte. Algunas promesas, como la que crecía dentro de ella, exigían protección a cualquier precio. Los hombres de Wade se desplegaron en abanico detrás de su líder, con las armas preparadas. Pero en la oscuridad sagrada de la cueva de la madre, rodeada de antiguas oraciones y valor moderno, Sara sintió algo más fuerte que el miedo. Su hija estaba llegando, y con ella la oportunidad de demostrar que el amor, por la familia, por la tierra, por el honor, siempre triunfaría sobre la codicia. La luz etérea de la cueva parpadeaba como estrellas mientras Sara se preparaba para traer nueva vida a un mundo en equilibrio entre la oscuridad y el amanecer. Los dedos de Running Wolf se cerraron alrededor de la pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cuello, un amuleto de rastreo transmitido a través de generaciones de cazadores cheyennes. En su interior, hierbas sagradas y un diente de lobo susurraban antiguos secretos de persecución y evasión. «Hay otros pasadizos», murmuró, guiando a Sara más adentro de la red de cuevas. «El amuleto nos mostrará el camino». «¿Cómo?». La pregunta de Sara terminó en un grito ahogado cuando otra contracción golpeó. «Se calienta cuando nos acercamos a caminos bendecidos por los espíritus». Su mano libre la sostenía mientras la otra agarraba el amuleto. «Se enfría cuando acecha el peligro». Detrás de ellos, la voz de Wade resonaba en las paredes de piedra. «No puede esconderse para siempre, señora Mitchell. Este laberinto se convertirá en su tumba». El amuleto pulsaba con calor contra el pecho de Loba Veloz cuando llegaron a una bifurcación en el pasadizo. El túnel de la izquierda parecía sospechoso. La bolsa se enfriaba a pesar del calor de la piel de Sara, empapada de sudor. Pero el de la derecha, «por aquí», la ayudó a avanzar hacia el pasadizo, donde el amuleto ardía con más fuerza. «Los antiguos nos guían». Sara tropezó y se apoyó contra la pared de la cueva. «El bebé ya viene. Entonces debemos ser más rápidos». Lobo Corredor se llevó el amuleto a los labios y susurró en cheyenne. «Nuestros antepasados entendían que a veces el cazador debe convertirse en la presa. Dejaban señales para esos momentos». Como si fuera una respuesta, el calor del amuleto de rastreo se intensificó. En su confinamiento de cuero, el diente de lobo pareció moverse, apuntando más profundamente hacia la oscuridad. Sonó un disparo. Las esquirlas de piedra explotaron cerca de sus cabezas. Sara se acurrucó instintivamente alrededor de su vientre, mientras Running Wolf la arrastraba detrás de una roca. «Te encontré». La voz triunfante de Wade resonó en la caverna. «Se acabó la huida, señora Mitchell. Es hora de terminar lo que empezamos con James». El amuleto de rastreo se volvió gélido. Running Wolf sintió que Sara se tensaba a su lado cuando comenzó otra contracción. «El bebé», jadeó. «No puedo». «Sí puedes». Le puso el amuleto en la mano. «Siente su poder. Los espíritus mismos guían el camino de tu hija a este mundo». Sara apretó la bolsa con fuerza justo cuando los pasos de los hombres de Wade se acercaban. Pero algo estaba sucediendo. El calor del amuleto regresó, más fuerte que antes, extendiéndose por su brazo y por su cuerpo.
Los ojos del lobo veloz se abrieron como platos al ver que las paredes de la cueva que les rodeaba empezaban a brillar con la misma luz etérea de antes. El amuleto de rastreo latía al ritmo del trabajo de Sara y cada latido parecía iluminar otro pasadizo oculto. «Imposible», susurró uno de los hombres de Wade. «Estos túneles no estaban aquí antes». El amuleto brillaba con más intensidad. Lobo Corredor comprendió de repente que los antiguos no solo los guiaban, estaban cambiando los mismos caminos bajo sus pies. Sara, su voz, tenía un propósito urgente. El amuleto muestra el verdadero camino, pero debes elegir confiar en él por completo. Ella miró a sus ojos a través de su dolor, comprendiendo. Esto era más que escapar ahora. Se trataba de fe, en los espíritus, en el otro, en el niño que luchaba por entrar en un mundo equilibrado entre dos culturas. «Confío en ti», susurró. «Confío en ellos». El amuleto de rastreo brilló con un calor cegador. Sara gritó, pero no de dolor, de asombro. Por un momento vio las cuevas como las veía Lobo Veloz, llenas de poder, marcadas con generaciones de oraciones y protección. «¡No!», gritó Wade con furia y miedo cuando los pasadizos comenzaron a moverse. «¡Dispárales, dispara!», pero sus palabras se perdieron en el sonido de la piedra rozando la piedra. El amuleto de rastreo los empujó hacia adelante, mientras las paredes fluían como agua, sellando viejos caminos y abriendo otros nuevos. Los dolores de parto de Sara adquirieron un ritmo diferente, que coincidía con el pulso del amuleto, el latido de tambores antiguos que solo ellos podían oír. Lobo Veloz la apoyó a través de los túneles en transformación, siguiendo el calor que se hacía más fuerte con cada paso. «Los espíritus nos guían», murmuró, «igual que guiaron a Oso Caminante y a James después de él». Detrás de ellos, las maldiciones de Wade se convirtieron en confusión y luego en pánico cuando sus hombres se encontraron en pasadizos que no conducían a ninguna parte, frente a paredes donde momentos antes había habido aberturas. El amuleto de rastreo ardía como una estrella contra la palma de Sara cuando otra contracción la embargó. Pero esta vez, el dolor se sentía diferente, decidido, dirigido. Su hija no solo estaba llegando al mundo, estaba ayudando a remodelarlo. Allí, señaló Lobo Veloz hacia adelante, donde indicaba el calor del amuleto. «La cámara de parto. Los antiguos nos han guiado a casa». Sara miró una vez hacia atrás, al laberinto de pasadizos cambiados, y luego hacia adelante, hacia donde esperaba una nueva vida. El amuleto de rastreo zumbaba con poder y promesa, recordándole que algunas búsquedas no conducían a la captura, sino a la libertad. La cámara de partos brillaba con una suave luz azul cuando Running Wolf desplegó la manta de su abuela, una obra maestra del tejido Cheyenne, cuyos patrones cuentan historias de espíritus invernales y renovación primaveral. La cubrió suavemente con ella los hombros de Sara mientras se arrodillaba en la antigua posición de parto, con el rostro resplandeciente de sudor. «Esta manta ha dado la bienvenida al mundo a 5 generaciones de mi familia», dijo, ajustándosela para cubrirla. «Los patrones son oraciones, tejidas en cada hilo». Los dedos de Sara trazaron los intrincados diseños entre las contracciones. «¿Qué dicen?» «Este habla de resistencia». Corriendo, Lobo tocó un patrón en zigzag cerca de su corazón, y este de protección. Los espíritus del invierno protegen la nueva vida con fiereza. Otra contracción la embargó. Sara agarró los bordes de la manta, cuya lana era suave pero resistente bajo sus dedos. A través del dolor sintió algo más, un calor que iba más allá del consuelo físico, como si cada oración tejida cobrara vida contra su piel. «Los hombres de Wade», jadeó cuando pudo volver a hablar.
Están perdidos en el laberinto que crearon los espíritus. Corriendo Lobo comprobó la entrada de la cámara de todos modos, con el portavoz de la verdad preparado en su cinturón. Pero debemos darnos prisa. Incluso la protección sagrada tiene límites. Gritos lejanos resonaron a través de la red de túneles, seguidos de disparos esporádicos. La manta pareció vibrar en respuesta, sus patrones cambiando ligeramente en la luz etérea. «El bebé viene rápido ahora». La voz de Sara tenía tanto miedo como determinación. «No sé si puedo». «Puedes». Lobo Corredor se arrodilló a su lado, con una mano en el borde de la manta. «Siente la fuerza en estos hilos. Mi abuela los tejió durante el invierno, más duro que nuestro pueblo había enfrentado en generaciones. La caza era escasa, la enfermedad acechaba las cabañas, pero ella siguió tejiendo, siguió rezando». Sara soltó un grito cuando otra contracción la atravesó. El calor de la manta se intensificó y de repente pudo verla. Una mujer de cabello blanco, inclinada sobre su telar en una cabaña cubierta de nieve, susurrando oraciones en cada pasada del telar, tejiendo protección para los niños que aún no han nacido. Ella lo sabía, susurró Sara entre lágrimas de dolor y comprensión. Tu abuela sabía que esta manta sería necesaria, aquí y ahora. Los ojos de Lobo Veloz tenían una sabiduría ancestral. Los ancianos ven lejos. Quizá ella te vio este momento en el que dos mundos se unirían en una nueva vida. Un disparo resonó más cerca que antes, poniéndolos a ambos tensos. Pero el calor de la manta nunca flaqueó. Cuéntame, logró decir Sara entre dolores, necesitada de distracción. Háblame de los otros patrones. Los dedos de Running Wolf trazaron los diseños mientras hablaba. Su voz adquirió el ritmo de un narrador. Aquí están las huellas de Lobo, marcando caminos seguros a través de las tormentas invernales. Aquí la estrella de la mañana, homónima de Morning Star, guiando a los viajeros a casa. Sara se concentró en sus palabras, en el abrazo de la manta, mientras su cuerpo trabajaba para traer a su hija al mundo. Cada patrón parecía latir con vida propia ahora. Las huellas de Lobo brillaban con protección. La estrella de la mañana se iluminaba con esperanza. El patrón de copo de nieve. Continuó Running Wolf, tocando un diseño complejo cerca de su hombro. Habla de la belleza nacida de las dificultades. Cada copo es único, pero forma parte de algo más grande, como lo sería su hija, pensó Sara, única en todo el mundo, pero conectada con los pueblos de sus padres, con todos los que habían venido antes, otra contracción, más fuerte que ninguna otra. Sara gritó, y los patrones de la manta brillaron con un fulgor repentino. Running Wolf la sostuvo mientras ella se abalanzaba. El tejido de su abuela los envolvió a ambos en su abrazo protector. Se están acercando. Me jadeó cuando el dolor disminuyó ligeramente. Como si fuera una respuesta, el patrón de huellas de Lobo de la manta comenzó a brillar más que los demás. La expresión de Running Wolf cambió a una de asombro. Los espíritus del invierno hablan a través del tejido, dijo suavemente. Mantendrán a raya a los hombres de Wade hasta que llegue el niño. Sara no tuvo tiempo de maravillarse con esto. La siguiente contracción llegó como una marea, imparable. El calor de la manta la rodeaba por completo ahora. Cada patrón sumaba su fuerza a la de ella. A través de la bruma del parto, sintió el apoyo del Lobo Corredor. Escuchó las oraciones de su abuela resonando a través del tiempo, entretejidas en cada fibra de la tela que la protegía. Tu hija viene, murmuró Lobo Corredor, nacida bajo la protección de dos pueblos, envuelta en oraciones más antiguas que la memoria. Los patrones de la manta danzaban con la luz mientras Sara se preparaba para el empujón final. En algún lugar del laberinto del túnel, Wade y sus hombres buscaban en vano. Pero aquí, en este espacio sagrado, bajo un tejido que unía generaciones, una nueva vida se preparaba para entrar en el mundo.
Sara agarró la mano de Running Wolf a través de los pliegues de la manta, entrelazando sus dedos como los hilos que los mantenían a salvo. Juntos, esperaron el momento en que todas las oraciones tejidas encontrarían su respuesta en el primer llanto de un recién nacido. A la luz parpadeante de la sala de partos, Lobo Veloz dibujó la pintura sagrada en su rostro con trazos experimentados. La mezcla de ocre rojo y grasa de oso se sentía fresca en su piel. Cada línea lo conectaba con generaciones de guerreros que se habían interpuesto entre su pueblo y el peligro. Sara observaba entre las contracciones, con la manta ceremonial aún envuelta alrededor de sus hombros. ¿Qué significan las marcas? Cada una tiene su propósito. Lobo Corredor dibujó 2 líneas diagonales en sus mejillas, de color rojo intenso sobre la piel cobriza. Estas son para protección. Trazó patrones de rayos en su frente, para una acción rápida, y una sola línea en su barbilla, para la verdad en la batalla. Un redoble de tambor resonó en el sistema de cuevas, haciendo que ambos se quedaran inmóviles. Pero la expresión del Lobo Corredor pasó de la tensión a la alegría feroz. «Los tambores, hermanos», dijo, alcanzando sus armas. «Mi gente viene». Otra contracción se apoderó de Sara antes de que pudiera responder. Cuando pasó, los tambores se habían hecho más fuertes, mezclándose con los sonidos de confusión de los hombres de Wade. «¿Cómo?», logró decir. «¿Cómo lo sabían?». Lobo Corredor tocó el recipiente de pintura de guerra, cuya superficie estaba tallada con símbolos antiguos. La pintura en sí misma es una señal. Cuando un guerrero dibuja estas marcas en lugares sagrados, los espíritus llevan el mensaje a quienes necesitan escucharlo. Más tambores se unieron al primero. Su ritmo hablaba de urgencia y poder. Running Wolf continuó aplicando la pintura. Cada marca se transformó de mero pigmento a símbolo de desafío. Mi padre llevaba estas marcas el día que murió protegiendo a nuestros hijos, dijo, con la voz tensa por el recuerdo. Walking Bear las llevaba cuando se negó a revelar la ubicación de la mina a Wade. Sara extendió la mano, con los dedos cerca de un patrón en espiral en su sien. Y ahora tú las llevas por tu hijo, por la justicia, por todo lo que se interpone entre la codicia y la tierra sagrada. Los tambores se hicieron más fuertes. Los gritos de alarma se elevaron de los hombres de Wade, seguidos por el sonido de los caballos y los gritos de los guerreros. La pintura de Lobo Veloz parecía brillar con su propio fuego interior, mientras ayudaba a Sara a superar otra contracción. «Tu gente», jadeó ella, «los contendrán hasta que nazca el niño». Tocó el dibujo de un rayo en su frente. Estas marcas piden una victoria rápida. Los espíritus honran tales oraciones, especialmente cuando una nueva vida pende de un hilo. Sonó un disparo, seguido del sonido distintivo de flechas que daban en el blanco. El ocre rojo de la pintura de guerra captaba la luz etérea de la cueva, haciendo que los símbolos de protección parecieran moverse sobre la piel del Lobo Veloz. «James estaría agradecido», susurró Sara, luchando contra el dolor, sabiendo que su hija nacerá bajo tal protección. Los rasgos pintados del Lobo Veloz se suavizaron. Oso Caminante también estaría orgulloso de ver a su hermano en el lugar donde él estuvo una vez, defendiendo lo que más importa. Los tambores cambiaron de ritmo, ahora más rápido, hablando de batalla unida y honor defendido. Lobo Veloz dibujó la marca final, un escudo sobre su corazón, justo cuando la contracción más fuerte de Sara la hizo gritar. «¡Ya vienen!». La voz de Wade se escuchó por los túneles, llena de desesperación. «Los salvajes están en las cuevas». «No», dijo Lobo Veloz, erigiéndose en toda su estatura, con la pintura de guerra transformándolo en algo antiguo y poderoso. «Siempre estuvimos aquí, esperando,
vigilando, protegiendo. Sara le agarró la mano cuando sintió otra contracción. La pintura le parecía fresca contra su piel febril, y su poder le daba fuerza de algún modo. «Ve», consiguió decir, «tu pueblo necesita a su guerrero». Lobo Veloz tocó su frente pintada con la de ella en un gesto de profunda ternura. «Tienen a su guerrero, pero primero él debe asegurarse de que una nueva vida llegue a este mundo a salvo». Como si fuera una respuesta, los tambores subieron a un crescendo. A través de los pasadizos retorcidos de la cueva llegó el sonido de cascos, de flechas, de la justicia que tardó tanto en encontrar su objetivo. La pintura de guerra parecía latir con cada golpe. Cada símbolo ardía con un propósito sagrado. Lobo Corredor se puso entre Sara y la entrada del túnel, con rasgos pintados en líneas de determinación que hacían eco de cada guerrero que había estado de guardia ante una nueva vida. Las líneas de batalla estaban trazadas, no solo entre personas, sino entre la codicia y el honor, entre aquellos que destruirían las cosas sagradas y aquellos que las defenderían hasta su último aliento. Y en la cámara de parto, bajo la mirada protectora del Lobo Corredor, un niño se preparaba para entrar en un mundo donde la pintura antigua aún tenía poder, donde los tambores aún llamaban a los guerreros a defender lo que era correcto, donde dos culturas podían unirse para crear algo nuevo y precioso y que valiera la pena proteger. De su bolsa de medicina, Lobo Corredor sacó un pequeño fardo, de piel de venado atado con tendones y decorado con intrincados abalorios. Su abuela lo había preparado la noche antes de su muerte, diciendo solo que sería necesario cuando la nueva vida y las viejas costumbres se encontraran en un espacio sagrado, un fardo de bendiciones, se explicó, colocándolo cerca de la cabeza de Sara, para protección durante el parto. La siguiente contracción de Sara llegó antes de que pudiera responder, más poderosa que ninguna anterior. Las cuentas del fajo captaron la luz etérea de la cueva, repicando suavemente como campanas lejanas. Afuera, la batalla hacía estragos. Los gritos de guerra resonaban a través de los pasadizos de piedra, mezclados con disparos y el estruendo de los cascos en las cavernas más grandes. Pero aquí, en esta antigua cámara de partos, el tiempo parecía moverse según reglas diferentes. «El niño viene ahora», dijo Lobo Veloz, con su pintura de guerra reluciente mientras sostenía a Sara. «Que la medicina del fardo guíe su camino». Sara pujó, gritando mientras su hija luchaba por nacer. Los lazos del fardo de bendición comenzaron a aflojarse por sí solos, liberando el aroma de hierbas sagradas y magia antigua en el aire. Wade ha llegado a las cámaras interiores. La advertencia de un guerrero resonó. Ha atravesado la barrera. Los rasgos pintados de Lobo Veloz se endurecieron, pero no se movió del lado de Sara. «El fardo de bendiciones nos protegerá, el último regalo de mi abuela». El fardo se abrió aún más, revelando su contenido: una pluma de águila, una concha blanca, hebras de hierba dulce y algo que hizo jadear a Sara entre los dolores. «Una pequeña pepita de oro, de la mina sagrada», confirmó Lobo Veloz. «Oso Caminante se la dio a mi abuela antes de morir. Dijo que debía estar en manos bendecidas, no codiciosas». Otra contracción se apoderó de Sara. El contenido del fardo comenzó a brillar con la misma luz que llenaba la cueva, y cada objeto añadía su poder al antiguo espacio. «¡Empuja!», instó Lobo Veloz, con voz firme, a pesar de los sonidos de batalla que se acercaban. «Tu hija elige bien su momento. Ni siquiera Wade puede violar el acto sagrado del nacimiento». Sara reunió fuerzas, sintiendo que el poder del fardo se unía al suyo. La pluma de águila hablaba de libertad, el caparazón de persistencia, la hierba dulce de purificación y el oro. El oro hablaba de sacrificio y redención. «James», jadeó, «lo veo».
El fardo abre el camino entre los mundos en momentos como este. La pintura de guerra de Lobo Veloz parecía cambiar con la luz creciente. Los espíritus se reúnen para dar la bienvenida a una nueva vida. Un disparo astilló la piedra cerca de la entrada de la cámara. La voz de Wade se escuchó en la oscuridad. «Por fin te he encontrado». Pero algo estaba sucediendo. El contenido del paquete de bendiciones había comenzado a girar lentamente en el aire, formando un círculo de luz alrededor de Sara. La pintura del lobo corredor brillaba con más intensidad. Las oraciones de su abuela se fusionaban con el poder del paquete. «Un empujón más», dijo mientras Sara gritaba. «Tu hija viene a cambiarlo todo». Sara pujó por última vez cuando Wade apareció en la entrada, con el rifle en alto. El paquete de bendiciones brilló como una estrella. Y en ese momento de luz y sombra, de 1900, vida y muerte, el primer llanto de un bebé resonó en la cámara sagrada. El dedo de Wade, que sostenía el rifle, apretó el gatillo, pero se quedó paralizado al oír el sonido. El contenido del paquete de bendición se precipitó por el aire. Una pluma de águila rozó la frente de la niña, una concha recogió sus primeras lágrimas, la hierba dulce purificó su aliento y la pepita de oro palpitó con un poder justo. «No», susurró Wade, bajando el arma. «No puede ser, porque allí, a la luz de la magia ancestral y la nueva vida, estaba Oso Caminante». Su forma espiritual era translúcida, pero innegable, pintada con los mismos símbolos que ahora llevaba Lobo Corredor. Junto a él se materializó James, con manos fantasmales extendidas hacia su hija recién nacida. El poder del paquete de bendiciones había abierto el camino entre los mundos. Lobo Corredor envolvió a la bebé en la manta ceremonial de su abuela, y su pintura de guerra se mezcló con lágrimas de alegría. «Una hija», anunció a todos los presentes, tanto vivos como espíritus, «nacida de dos mundos, protegida por ambos». Wade retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido. Detrás de él aparecieron más guerreros, con las flechas encasquilladas, pero bajaron las armas al ver a los espíritus y a la recién nacida. Sara abrazó a su hija mientras el contenido del fardo de bendiciones se depositaba suavemente a su alrededor. Oso Caminante y James asintieron una vez a sus hermanos, uno de sangre y otro por vínculo, antes de desaparecer de la vista. Pero su presencia perduraba en los elementos dispersos del fardo. La pluma de águila prometía la liberación del odio. La concha ofrecía fuerza a través del cambio. La hierba dulce aseguraba intenciones puras, y la pepita de oro quedaba como prueba de que algunos tesoros valían más que la mera riqueza. «Su nombre», dijo Sara en voz baja, mientras la paz se apoderaba de la cámara, «es Dawn». Lobo Corredor tocó la frente pintada de la niña con la suya, completando el círculo de protección. «Dawn», repitió, «nacida donde la noche se encuentra con la mañana, donde la muerte se encuentra con la vida, donde el viejo odio da paso a una nueva esperanza». El trabajo del paquete de bendiciones había terminado, y a raíz de ello, incluso Wade comprendió que algunas batallas no terminaban con violencia, sino con el llanto de un niño nacido bajo signos sagrados. En la gran sala del Consejo del Sistema de Cuevas, la piedra de la justicia estaba colocada en el centro de su antiguo pedestal, negra como la noche y lisa como el agua. Su superficie reflejaba la luz de la antorcha como un espejo de la verdad. Durante generaciones, los Cheyenne habían llevado ante ella sus decisiones más difíciles, creyendo que la piedra podía ver en el corazón de los hombres. Wade se arrodilló ante ella, ya no como el orgulloso antagonista, sino como un hombre quebrantado por visiones espirituales. Sus hombres restantes habían sido desarmados, rodeados por guerreros cuyas flechas permanecían listas a pesar de la paz de la cámara de parto.
Lobo Corredor estaba de pie junto a la piedra, con sus pinturas de guerra aún brillantes. Sarah estaba sentada cerca en una silla improvisada, con la bebé Dawn durmiendo plácidamente en sus brazos. Los antiguos dicen que esta piedra ha estado aquí desde los primeros sueños, explicó Lobo Veloz, tocando su superficie, que bebe mentiras y solo refleja la verdad. La piedra pareció ondular bajo sus dedos, su superficie cambiando como agua oscura. Wade la miró fijamente, paralizado. «Hoy he visto suficiente magia», susurró. «Oso caminante. James, sus espíritus vinieron a proteger al niño», dijo Lobo Veloz. «Pero la justicia permanece para los vivos». Sarah cambió a Dawn en sus brazos, estudiando al hombre que había causado tanto dolor. ¿Por qué Wade? Era su hermano de armas, su amigo. La superficie de la piedra de la justicia se arremolinó mientras Wade luchaba con su respuesta. En sus profundidades comenzaron a formarse imágenes, versiones más jóvenes de los tres soldados, su hermandad aún sin mancillar por la codicia. «La guerra me cambió», dijo Wade por fin, con voz hueca. «Nos cambió a todos. Pero Oso, caminante, encontró su propósito en proteger lo sagrado. James también. Mientras yo, dejaste que el oro envenenara tu espíritu». Terminó Lobo Corredor. La superficie de la piedra mostró otra imagen. Wade de pie junto al cuerpo de Oso caminante con el rostro horrorizado, incluso cuando buscaba el mapa que su amigo había muerto protegiendo. «Nunca quise...» Y la voz de Wade se quebró. No tenía que acabar en muerte. La superficie de la piedra de la justicia se oscureció, rechazando la mentira. Wade se estremeció. «Di la verdad ante la piedra», ordenó Lobo Veloz. «O permanece en silencio». Los hombros de Wade se hundieron. Lo sabía. Sabía que Oso Caminante nunca revelaría la ubicación de la mina. Sabía que James elegiría el honor por encima de las ganancias. «Los maté a ambos por un oro que ni siquiera pude encontrar». La superficie de la piedra se aclaró, aceptando la verdad. Sarah abrazó más fuerte a Dawn, sintiendo el peso del momento. «La piedra pide justicia», anunció uno de los ancianos de la tribu. «Sangre por sangre, como exigen nuestras leyes». Pero Lobo Corredor levantó la mano. «Las viejas leyes son claras, pero también lo es el mensaje del paquete de bendiciones. El nacimiento de Dawn abre el camino a nuevos comienzos». Miró a Wade. «Si el asesino está dispuesto a enmendar lo que ha roto». La superficie de la piedra de la justicia comenzó a brillar suavemente, mostrando una última imagen. La mina sagrada, cuya entrada estaba marcada con oraciones y ofrendas. «La mina será sellada», declaró Lobo Corredor. «Su oro quedará como ofrenda a los espíritus. Wade cederá sus derechos sobre todas las tierras circundantes, devolviéndolas a la nación Cheyenne. ¿Y mis hombres?», preguntó Wade, destrozado, pero aún preocupado por sus seguidores. «Se enfrentarán a la ley del hombre blanco por sus crímenes», dijo Sarah con firmeza. «Pero tú harás más». Se puso de pie con cuidado y acercó a Dawn a la piedra de la justicia. La presencia del bebé hizo que su superficie brillara con una luz sin precedentes. «Vivirás», continuó Sarah. «Vivirás sabiendo lo que destruiste. Vivirás para ver a este niño crecer fuerte bajo la protección de dos pueblos. Vivirás para ver la tierra por la que mataste permanecer intacta para siempre». La piedra de la justicia brilló con más intensidad, aceptando sus palabras como un juicio justo. Wade inclinó la cabeza y las lágrimas finalmente atravesaron su endurecido exterior. «Oso Caminante habría querido misericordia», dijo Lobo Corredor en voz baja. «James también. Ellos entendían que el odio solo engendra más odio». La luz de la piedra iluminó completamente la cámara, tocando cada rostro con su antigua sabiduría. Dawn se movió en su manta,
con sus pequeños dedos extendidos hacia el resplandor. «Que así sea», declaró el anciano de la tribu. «Que la piedra de la justicia sea testigo de este veredicto. Que recuerde que en este día la sabiduría prevaleció sobre la venganza y se eligió un nuevo camino». Los hombres de Wade fueron conducidos mientras él firmaba los documentos que el anciano había presentado. Escrituras de propiedad, confesiones, promesas selladas con algo más que tinta. La piedra de la justicia observaba todo. Su superficie, ahora tranquila y clara como un estanque de montaña. La primera risa de Dawn resonó en la cámara en ese momento. Un sonido de pura alegría que hizo sonreír incluso a los guerreros más endurecidos. La superficie de la piedra captó el sonido y lo transformó en ondas de luz, como para recordarles a todos que la justicia, la verdadera justicia, debe servir a la vida en lugar de a la muerte. El ajuste de cuentas había terminado, y a raíz de ello, la curación podría comenzar finalmente. La nueva concesión de tierras yacía desplegada sobre la mesa de la cocina de Sara, con su pergamino nítido y sus sellos oficiales enmarcado, contraste con la escritura manchada de sangre a la que reemplazaba. Habían pasado 2 semanas desde el nacimiento de Dawn en la cueva sagrada, y la primavera había reclamado por fin el territorio de Wyoming. Lobo Corredor estaba de pie junto a Sara, ambos estudiando la cuidadosa redacción del documento. En 1900, reconocimiento de la administración compartida y la confianza sagrada. La concesión establecía un acuerdo único. La tierra sería propiedad conjunta de Sara y el pueblo Cheyenne, con protecciones especiales para el sistema de cuevas y sus alrededores. El primero de su clase, reflexionó Sara, tocando la tinta fresca. Una asociación en lugar de propiedad, como debe ser. La pintura de guerra del lobo veloz ya no estaba, pero su espíritu de protección permanecía en su porte. La tierra se posee a sí misma. Nosotros somos simplemente sus guardianes. El amanecer arrulló desde su cuna cercana, hecha de madera que Lobo Veloz había tallado él mismo. El sonido les arrancó sonrisas a ambos. Estos momentos de paz aún se sentían preciosos y nuevos. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Ellen de la librería, con una cesta de pan y verduras frescas. Desde los acontecimientos en la cueva, la actitud de la ciudad había cambiado. Donde antes había sospechas hacia el protector Cheyenne de Sara, ahora había un creciente respeto. Todo el pueblo habla de la concesión de tierras, dijo Ellen, dejando la cesta. Nunca he visto nada igual. Pero claro, tampoco se había visto nada como lo que pasó en esas cuevas. Sara y Running Wolf se miraron. Gran parte de lo que había ocurrido, los espíritus, el poder del paquete de bendiciones, la sabiduría, de la piedra de la justicia, solo lo sabían aquellos que lo habían presenciado. Pero los resultados eran bastante claros. La confesión y el encarcelamiento de Wade, la devolución de tierras sagradas y, lo más importante, el nacimiento de un niño que encarnaba la esperanza de un futuro diferente. «Estamos planeando una ceremonia», dijo Sara, levantando a Dawn de su cuna, «para dedicar adecuadamente la concesión de tierras. Las tradiciones Cheyenne y de los colonos juntas». Los ojos de Ellen se iluminaron. «Todo el pueblo querrá venir. La gente ya está diciendo que esto podría ser un nuevo comienzo, una forma de curar viejas heridas». «Algunas heridas tardan generaciones en curarse», dijo Lobo Corredor en voz baja, pero tocó la concesión de tierras con reverencia. «Aún así, todo viaje comienza con un solo paso». A lo largo del día llegaron más visitantes. Gente del pueblo que traía regalos, ancianos Cheyennes que ofrecían bendiciones, incluso el juez del territorio que había sido testigo oficial de la firma de la concesión. Todos se detenían a admirar el documento que representaba un cambio sin precedentes. Cuando el sol empezó a ponerse,
Sara encontró al lobo corredor en el porche, observando cómo se marchaban los últimos visitantes. Dawn dormía plácidamente en sus brazos, con una manita enroscada alrededor de su dedo. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó, notando su expresión pensativa. Estoy pensando en Oso Caminante, en James. Él movió a Dawn suavemente. Murieron protegiendo lo sagrado. Ahora este papel hace lo que su sangre no pudo. No solo el papel, dijo Sara en voz baja. Las personas que están detrás. Las decisiones que tomamos ahora gracias a su sacrificio. Lobo Corredor asintió hacia la concesión de tierras visible a través de la ventana. Los antiguos dicen que el verdadero poder no reside en poseer, sino en proteger. Esta concesión protege más que la tierra, protege la posibilidad. Como para enfatizar sus palabras, unos tambores lejanos empezaron a sonar desde la dirección de las cuevas. Esta vez no eran tambores de guerra, sino cantos curativos, ritmos ancestrales de celebración y renovación. «Escucha», murmuró Correlobo a Amanecer, que dormía. «Tu pueblo canta la bienvenida a este nuevo día». Sara se apoyó en la barandilla del porche, sintiendo el peso del momento. «¿Qué pueblos?», preguntó. «¿Los Cheyenne o los colonos?». Lobo Corredor sonrió, una sonrisa plena poco común que transformó su rostro de guerrero. «Sí», dijo simplemente. En el interior, la concesión de tierras captaba los últimos rayos del atardecer, sus sellos oficiales brillaban como promesas. Pero la verdadera promesa estaba aquí, en el porche, en un niño de dos mundos, en corazones que aprendían a confiar de nuevo, en el sonido de tambores curativos que llamaban a todas las personas a una nueva forma de vida. Ambos sabían que el día siguiente traería desafíos. El cambio nunca es fácil, especialmente un cambio tan profundo. Pero la concesión de tierras representaba algo más que un acuerdo legal. Era una declaración de que el odio y la codicia no tienen por qué tener la última palabra, que las cosas sagradas pueden protegerse con sabiduría en lugar de con la guerra, que el amor, al final, es la protección más fuerte de todas. Dawn se removió, abriendo los ojos que contenían el coraje de ambos padres. Sobre ellos, la estrella de la tarde emergió, la estrella de la mañana, velando por esta nueva familia mientras escribían su propia historia en la tierra que los había unido. La cuna estaba en la esquina de la cabaña de Sara, una obra maestra de dos tradiciones fusionadas en una. Su robusta estructura de roble, tallada por el carpintero del pueblo, mostraba las líneas limpias de la artesanía de los colonos. Pero entretejidos en la madera había símbolos cheyennes, signos de protección que Running Wolf había tallado él mismo, trabajando hasta altas horas de la noche mientras Dawn dormía cerca. La manta de la abuela de Running Wolf cubría la base, mientras que el encaje de la madre de Sara cubría la parte superior. Colgando sobre ella, la brújula de James y la bolsa de medicinas de Oso Caminante vigilaban juntos, sus sombras mezclándose en la luz de la mañana. «Aquí duerme, mejor que en cualquier otro sitio». Ella observó Sara contemplando el tranquilo descanso de Dawn. A los 3 meses de edad, su hija tenía los ojos oscuros de su padre y el cabello cobrizo de su madre, un puente viviente entre mundos. «La cuna contiene las oraciones de ambos pueblos», dijo Lobo Corredor, ajustando la manta. Como la propia Dawn, el verano había pintado el territorio de Wyoming con los colores de las flores silvestres, y a través de la ventana abierta llegaban los sonidos de ambos mundos aprendiendo a convivir. Las risas de los niños del pueblo se mezclaban con el ritmo de los tambores lejanos, las ruedas de los carros armonizaban con los cascos de los caballos en los nuevos senderos compartidos. Los cambios no habían sido fáciles. Algunos habitantes del pueblo seguían aferrados a viejos prejuicios y algunos de los miembros de la tribu del Lobo Corredor seguían recelosos de una integración excesiva. Pero la cuna era la prueba de que la belleza podía surgir de la mezcla de diferentes formas.
El Consejo Tribal se reúne hoy, le recordó Lobo Corredor, tocando uno de los símbolos de protección. Para hablar de la escuela. Sara asintió con la cabeza. La emoción le entusiasmaba la voz. Ellen ha ofrecido el espacio de su antigua tienda. Libros en ambos idiomas, profesores de ambas culturas. Su mano se unió a la de él en el marco de la cuna. Dawn aprenderá todas sus historias, y otros también. Los dedos de Running Wolf recorrieron el lugar donde los símbolos cheyennes fluían hacia los diseños de los colonos. Los antiguos dicen que la sabiduría habla muchas lenguas. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Ellen, que traía más libros para la escuela planeada. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la cuna. El hijo de John Miller preguntó por ella ayer, dijo, dejando su carga. Quería saber si su padre también podía aprender a tallar esos símbolos. Dijo que eran más bonitos que la madera. Lisa. Sara sonrió recordando la resistencia inicial de la familia Miller a los cambios. ¿Y qué dijo su padre? Le pidió a Lobo Veloz que le enseñara. Los ojos de Ellen brillaron. Nunca pensé que vería el día. Lobo Veloz levantó suavemente a amanecer mientras se movía, acomodándola contra su pecho. La bebé se aferró a su camisa con una mano y al encaje de su madre con la otra, uniendo inconscientemente sus mundos, incluso en sueños. La cuna enseña sin palabras. Dijo suavemente, muestra cómo la fuerza viene de unir, no de dividir. Sara tocó la brújula sobre la cuna, el último regalo de James para ella, que ahora señalaba el camino hacia un futuro inesperado. Ojalá pudieran ver esto, susurró. James y Oso Caminante. Lo ven. La voz de Lobo Veloz sonaba segura. Los espíritus velan por todos los nuevos comienzos. Como si fuera una respuesta, Dawn abrió los ojos y sonrió, con esa sonrisa pura y perfecta de los más jóvenes, sin prejuicios ni miedo. En la cuna que tenía debajo, los dos estilos de artesanía captaban la luz de la mañana sin que la presencia del otro los empañara. Él encogió uno de los nuevos libros, historias de ambas tradiciones, cuidadosamente traducidas y encuadernadas juntas. Estamos haciendo historia aquí, dijo con asombro en la voz. Esta cuna, este niño, esta forma de vida. Estamos recordando, corrigió Running Wolf con suavidad. Recordando lo que los antiguos sabían, que los círculos están hechos para ampliarse, no para cerrarse. Sara observó a su hija coger la bolsa de medicinas y luego la brújula, jugando con ambas por igual. La cuna que tenía debajo parecía brillar con luz propia. Cada símbolo tallado y cada unión hecha a mano hablaba de posibilidades. La escuela abriría pronto. Se celebraban más matrimonios mixtos. Las cuevas sagradas se habían protegido no por la fuerza, sino por el entendimiento. Y aquí, en esta cabaña donde una vez una viuda se enfrentó sola a la muerte, florecía una nueva vida bajo la mirada de dos tradiciones. Lobo Corredor volvió a acostar a Aurora en su cuna, arropándola con la manta de la abuela. Los símbolos de protección que había tallado parecían danzar en la luz cambiante, entrelazándose con la sólida artesanía del colono como una promesa hecha permanente en la madera. Cada cuna es un puente hacia el futuro, dijo, con sabiduría en su voz. Pero esta lleva los sueños de generaciones. Sara se apoyó en él, observando cómo su hija volvía a dormirse bajo las sombras unidas de la brújula y la bolsa de medicinas. La cuna la mantenía, a salvo, como mantendría a otros después de ella, niños nacidos en un mundo donde la sabiduría podía hablar con muchas voces y el amor no conocía fronteras.